hacer esta reflexión sobre el Adviento, que desde mi punto de vista es uno de los tiempos más hermosos, más bellos. Toda la liturgia es hermosa, pero este tiempo se puede decir que aún más, porque la Iglesia siempre está en Adviento. Hemos recibido la plenitud de la salvación, por supuesto, no nos falta nada, como dice San Pablo, pero estamos siempre a la espera. Ahora a la espera de un nuevo obispo, a la espera del Niño Dios que viene a redimirnos y a la espera del momento final de la historia. Y antes, en nuestra muerte, cuando el Señor viene a buscarnos a cada uno. Precisamente porque estamos a la espera, es un tiempo de esperanza, porque Dios ha entrado en la historia, lo sabemos con toda certeza, es el gran misterio de la Navidad, y sin la entrada de Dios en el mundo, este mundo estaría, diríamos, a la deriva, completamente a la deriva, sin finalidad, sin sentido, abocados de alguna manera a la desesperanza, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla del mundo suyo, del mundo pagano, dice este mundo sin esperanza y sin Dios, que se puede traducir sin esperanza porque le falta Dios. Por eso cuando se ha reflexionado los filósofos existencialistas, ateos, especialmente a partir del siglo XVIII, pues han definido al hombre como un ser sin sentido. Se ha dicho que es una náusea, el hombre. Se ha dicho que ha sido arrojado a la existencia. Ha habido definiciones como la de pasión inútil. ¿Por qué vivimos si es inútil, si después nos espera la muerte, etcétera? La revelación nos dice que el hombre, desde el principio de la creación, desde el principio, no es un ser solitario, no es un ser en soledad, ni arrojado así a la existencia. Dios le ha creado con un mimo extraordinario. Cuando pensamos en el relato del Génesis, es admirable ver cómo Dios prepara la casa con jardines, con animales, con la belleza propia de Dios para que el hombre pueda vivir. Cuando le ve solo, le da una compañera. Ese relato que con mimo describe la creación del mundo para el hombre, nos dice que el hombre no camina en la soledad, aunque nos pese mucho, la soledad nos pesa, sino que Dios ha entrado con él y por eso es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que vive con nosotros y que debemos pedir, sentir esto. Es una primera petición que podemos hacer en la oración, que te descubra a mi lado, que te sienta junto a mí. Son oraciones muy sencillas. Que camino contigo, que tú vienes conmigo, como que fuiste con los discípulos de Maús. Pero esto no quita para que el hombre viva, a causa del pecado, como sabéis bien, que viva la tensión entre la carne, el hombre caído, eso es la carne, el hombre viejo, y el espíritu, que luchan enconadamente. Unas veces lo sentimos con más fuerza, estas luchas, otras veces menos, pero el hombre es un ser que lucha. Y que lucha no solamente dentro de sí, sino fuera de sí, porque esa tensión entre el espíritu y la carne, nos dice San Juan Pablo II, es una tensión que fundamenta la lucha entre el bien y el mal en las estructuras sociales y en las estructuras de pecado, es evidente. Cuando se describen las estructuras de pecado, poder, placer, etcétera, pues son estructuras que manifiestan que hay una lucha interna.
El Papa nos ha invitado para el año jubilar precisamente con una cita de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, que leo ahora, donde ha escogido: la esperanza no defrauda. Porque muchas veces, aun nosotros, los que tenemos fe, ante las situaciones personales y sociales decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué Dios no actúa? Esto lo dice mucha gente y a veces lo pensamos nosotros. ¿Por qué no te acuerdas de mí? ¿Por qué te suplico y no me haces caso? Había una señora en mi parroquia que cuando iba al Santísimo a rezar estaba todo el rato haciéndole así con el dedo. Y entonces a mí me hacía mucha gracia cuando yo salía por la puerta y la veía. ¿Pero qué le hace? Y dice: le estoy regañando. Ah, bueno, pues no se preocupe, regáñele. Regáñele, que le gusta mucho que le regañen. Pero estaba así todo el rato. Bueno, pues dice así la carta a los Romanos: así pues, habiendo sido justificado, es el capítulo 5, por si lo quieren luego tener, si tienen el Evangelio, del 1 al 5. Así pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, por la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Este texto es una síntesis magistral de la vida cristiana, estructurado, como habéis podido ver, en torno a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Por eso el Papa, en la bula de convocatoria para este año, dice: he aquí por qué esta esperanza no cede ante las dificultades, porque se fundamenta en la fe y se nutre de la caridad, y de este modo hace posible que sigamos adelante en la vida. Y cita a San Agustín, el Papa. San Agustín escribe a este respecto: nadie, en efecto, vive en cualquier género de vida sin estas tres disposiciones del alma, las de creer, esperar y amar. No podemos vivir sin estas tres, por eso se las llama virtudes infusas, que nos las da Dios en el bautismo y que nos permiten relacionarnos con Él de manera directa, por la fe, por la esperanza y por la caridad. Voy a describir un poco, a desgranar, mejor dicho, el texto de Romanos, porque me parece muy importante para entender qué significa ser cristiano y cómo vive el cristiano. San Pablo parte de un principio fundamental: hemos sido justificados en la fe, en virtud de la fe estamos en paz con Dios. Ese es el fundamento. Estamos justificados, es decir, Dios nos ha redimido, nos ha restablecido en la gracia, en la amistad, y estamos en paz. Y por si no lo hubiéramos entendido, dice: vivimos en esta gracia, en el acceso a la gracia, que se entiende como la obra redentora de Cristo. Nosotros no hemos hecho nada para merecer esto. Es es gracia de Dios, no es mérito del hombre. Dios nos ha amado y ha hecho esto. Y añade: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es, en el judaísmo, la manifestación del mismo Dios. Cuando se dice y se manifestó la gloria, es que Dios mismo se manifiesta
en su grandeza, en su esplendor, en su bondad, en todo lo que le cualifica. Y dice San Pablo, y nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Es decir, sabemos que esto, que es Dios, es para nosotros, es para mí, es para ti. Me glorío porque sé que esto va a venir. Lo tengo en la fe, pero va a venir porque lo espero de una manera plena, definitiva. Aún no se ha manifestado lo que somos plenamente, como dice la primera carta de Juan. Sabemos lo que somos, hijos de Dios, herederos del reino, todo lo que queráis poner, pero no se ha manifestado. Sin embargo, nos gloriamos en la esperanza de su posesión. Aquí ya tenemos las arras del Espíritu y un día tenemos la plenitud, la plenitud. Y esto nos permite, además de gloriarnos en la esperanza, da un salto San Pablo y dice, nos permite gloriarnos en las dificultades. Y esto ya suena un poco raro, porque normalmente es aquí donde tropezamos. Cuando tenemos una dificultad, parece que un viento fuerte se lleva la esperanza. Gloriarse en las dificultades puede parecer un absurdo, porque es gloriarse en un fracaso que haya podido tener, apostólico, personal, familiar. Gloriarse en las dificultades es que a uno le llega una enfermedad y se gloría, o le persiguen injustamente. Los mártires, ¿por qué se gloriaban los mártires? Porque anhelaban. ¿Es posible gloriarse en las dificultades cuando llegan? Que parece que nos achicamos y decimos, ay, y es cuando decimos, Dios se ha ido de mi vida, no está. ¿Y por qué nos gloriamos en las dificultades? Porque San Pablo lo desarrolla. Porque gracias a la tribulación crecemos en la paciencia. Lo que le pasaba al pobre Job allí sentado en el estercolero, todo el mundo le decía, hasta su mujer, ¿no?, que tenía una lengüita, la señora, que parecía la teja con la que se rascaba él las pupas que le salían. ¡Anda! Y todavía sigues bendiciendo a Dios. Eres un imbécil. Y venían sus amigos, los consejeros, los que se llamaban amigos, y le decían, ¿ves cómo Dios no te quiere, te ha olvidado? Y encima le sigues alabando, muérete, muérete. Maldice a Dios, le decían, blasfema. Y el otro arrascándose con una teja, el pobre y paciente, paciente allí. Dale que te dale. Encima del estercolero, lean, ¿no?, el libro de Job, ¿no? Llegó un momento en que el pobre Job, no tanto porque perdió la paciencia, sino harto de estar escuchando a los que le criticaban de esta manera, pues ya grita a Dios, y es cuando Dios se le aparece. La tribulación nos hace crecer en la paciencia. Y la paciencia es una cadena preciosa de cómo es el desarrollo de las virtudes. La paciencia no la alcanzamos así un día. ¡Ay, yo quiero ser paciente! Y ya la tengo. No, la paciencia es que tienes que pasar por una prueba, es que tienes que superar esa prueba, es que tienes que aguantar al vecino y a ti mismo, porque a mí me hace mucha gracia lo de aguantarse al vecino, pero aguantarse a uno mismo es de cuidado, cuando uno se da cuenta de lo que es, ¿no? La paciencia lleva a la virtud a la esperanza, y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando se leen las actas de canonización de Santa Teresa de Lisieux, aparece una Santa Teresa que no es la que nos han pintado y la que nos han descrito, porque tuvo una enfermedad que la llevó al borde
al borde de la blasfemia. Esa dulce monjita que nos han pintado con el ramito de flores. ¡Ay, qué linda! Con 23 añitos. Y tan buena. Ni sus hermanas se enteraron hasta que leyeron el libro de su vida que era una gran santa. ¿Y qué dice en un momento determinado? Debo dejar de escribir porque temo blasfemar. Y porque ese cielo que tanto añoraba se le había hecho oscuro, oscuro. Como oscura es la fe, según dice San Juan de la Cruz, cuya fiesta celebramos. ¿Qué le sostenía a Santa Teresa? La fe pura y oscura. No olvidemos nunca esto, como dice Santo Tomás, la fe es clara, porque nos da la definición de las verdades, pero es oscura, porque aún no vemos. Por eso decía que este texto, en el que se apoya el Papa Francisco como fundamento de la bula, es muy interesante tenerlo siempre presente en nuestra cabeza para saber que el ejercicio de las virtudes no es un anhelo y un deseo, es una práctica, es una práctica. Y por eso la estructura de la vida cristiana gira en torno a esta relación con Dios a través de las virtudes teologales. Y el Adviento nos sostiene en la fe, porque ya sabemos que ha venido, alienta la esperanza y favorece la caridad. En este tiempo de Adviento la Iglesia nos recuerda en sus lecturas, si ustedes siguen y van a misa diaria, y si no van a misa diaria, pues en los domingos aparece muy claro. Está muy bien estructurada la liturgia porque nos va dando dos datos fundamentales, dos datos nos recuerda, y datos preciosos en los textos del Adviento. El primero es que debemos salir del pecado porque Dios ha venido y nos manifiesta el rostro verdadero del hombre. En el primer domingo de Adviento me parece que se leía a San Cirilo de Jerusalén en una de sus catequesis y decía, porque se ha manifestado la vida verdadera de Dios, debemos abandonar nuestro hombre viejo y vivir en la nueva condición creada por Dios. Es decir, es una llamada a salir del pecado, a salir. El domingo que viene aparecerá Juan Bautista, que está allí en el bautismo de penitencia en el Jordán, y la gente le dice, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, pues vestir al desnudo, dar limosnas. Llegan los publicanos que se aprovechaban de su oficio, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Pues no pedir nada más, sino solo lo que está establecido. Y llegan los soldados y les dicen, ¿y nosotros qué hacemos? O sea, parece que van pasando todos los grupos y le van preguntando, a ver, ¿qué hacemos para ese bautismo de penitencia? Y a los soldados, no hagáis extorsión a nadie, tratad bien a la gente. Esto es lo que nos dice la Iglesia al aproximarse la venida de Cristo. Vivir en la verdad de nuestro ser, porque el Señor nos ha sacado de la oscuridad, de la tiniebla, y debemos examinar y ver nuestra vida a la luz de ese icono de Cristo que nos enseña con sus palabras y con sus obras. Este es un punto fundamental del Adviento. Que no es un tiempo de penitencia como la Cuaresma, no es un tiempo, es penitencial, pero el carácter penitencial del Adviento es muy distinto, porque es decir, como viene el que me salva, voy a su encuentro y salgo de mi rutina,
de mi pecado, de mi situación de indolencia, de mediocridad, etc. Y segunda afirmación que nos hace en el Adviento, que Dios nos recrea y hace el milagro de venir a nuestra carne para elevarla a la condición divina. Nos levanta de la postración. Por eso estamos leyendo a Isaías en esos textos poéticos tan impresionantes, donde nos dice cómo cambia el desierto, cómo florece, cómo el niño mete la mano en el agujero del áspiz y no le pica y no le muerde, cómo el león juega con el cordero. Son todas imágenes de la recreación, de lo que será el fin de los tiempos. Porque no olvidemos que al fin de los tiempos no solamente nos vamos a recrear nosotros, se va a recrear el cosmos. Imagínense, si ya es bello el cosmos, ¿qué será? Un cosmos unificado, reconciliado. Y por eso dice San Ireneo de León que en viniendo Cristo en nuestra carne nos trajo toda novedad. Ahí está toda la novedad posible, a vida y por haber. En viniendo en nuestra carne, en esta carne que a veces nos da tantos problemas, el reuma, la lumbago, un cáncer, y nos echamos abajo, nos venimos abajo. En viniendo en nuestra carne nos trajo toda novedad. Es impresionante si lo pensamos bien, porque también Cristo, que es el argumento fundamental para estas cuestiones de si Dios realmente nos salva, no nos salva, y es respuesta o no es respuesta, porque Él asumió las debilidades también de nuestra carne y asumió, eso sí, menos el pecado, todo lo que nos hace también a nosotros sufrir. ¿Y qué pedagogía sigue la Iglesia en este tiempo para que estos datos fundamentales de la revelación nosotros los podamos vivir? Pues miren, nos recuerda sobre todo que esta venida de Cristo en la carne la tenemos que contemplar de su venida en gloria. Esto es fundamental para entender la dinámica de la esperanza. Cristo nos ha probado su amor porque ha venido. Está a mi lado, está en la Eucaristía, me perdona los pecados. Ha venido. Pero esta venida en la carne se iluminará plenamente en su venida en gloria. Y por eso llama la atención que el primer domingo de Adviento, ya no lo recordarán, pero da igual, después del día de Cristo Rey, donde sí se ha manifestado Cristo viniendo en la gloria, el día de Cristo Rey termina el año litúrgico, pero el primer domingo de Adviento, en lugar de hablarnos de un evangelio donde se nos diga que Cristo va a nacer, no se habla de esto, sino se dice, mirad, levantad vuestras cabezas, alzad vuestras cabezas, viene vuestro liberador en gloria. En gloria. ¿Y por qué? Porque las dos venidas son inseparables. Él ha venido ahora a participar de nuestra carne con todas sus debilidades y lo ha mostrado muriendo de una manera tremenda, trágica. Pero eso se iluminará cuando venga en la gloria. Y por eso son dos momentos de una venida, la de Dios a nosotros, que no se pueden separar. Porque en esa venida última, Jesucristo manifestará su juicio definitivo. Ha venido, dice Él, varias veces y repetidamente, yo he venido a hacer un juicio.
Lo dice cuando cura al ciego de nacimiento y los fariseos realizan aquella comedia de si era ciego, de si no era ciego, y llaman al padre. ¿No era ciego? Pues que sí era ciego, que lo hemos visto. ¿Y cómo ahora ve? No sabemos, pregúntele que es mayor. Y otra vez, y llaman a la gente, ¿usted vio que era ciego? Sí, que sí era ciego. O sea, querían aceptar el milagro de Cristo. Y al final Cristo se harta. Dice, ¿sabéis cuál es vuestro pecado? Les dice a los fariseos. En que vosotros creéis que veis y no veis. Y precisamente porque no veis, caeréis en la oscuridad, os quedaréis ciegos, porque yo he venido para un juicio. Y ese juicio se hace en Cristo. Y por eso Cristo se convierte en el juicio de la historia, en el juez de la humanidad. Persona misma. Quien cree en mí ya está salvado. Dice en Juan capítulo 5, quien no cree está condenado. Condenado en el sentido de que se cierra la puerta de la salvación si no la acoge, si no la acepta. Y dirá, porque el Padre ha puesto en mis manos un juicio. Ese juicio quiere decir que es un juicio de luz que iluminará las contradicciones que nosotros ahora no entendemos. O las explicamos basados en la revelación. Y por eso el tiempo que va de la primera venida al tiempo a la segunda venida de Cristo se le llama tiempo de crisis. Crisis viene del griego, significa juicio, en el que uno se tiene que contrastar con Cristo para ver si vive como Él, si le acoge, si le acepta. No viene para condenar, viene para salvar. Pero si no se acoge la luz, uno se queda sin ella, cae en la oscuridad. ¿Y cómo se le llama también a este tiempo? Tiempo de crisis, tiempo de la decisión. ¿Por qué? Porque Cristo nos está empujando a decidirnos por Él. Nos da pruebas de su amor, evidentemente. No es una decisión a lo loco. Uno no cree por creer. Uno cree porque tiene fundamentos para la fe. Y esta decisión por Cristo es lo que nos hace pertenecer a Él o no. Cuando Poncio Pilato le pregunta en el juicio si es rey, Jesucristo primero evita la pregunta, no contesta. ¿Esto lo dices porque te lo han dicho otros de mí? ¿O qué? Y el procurador se enfada. Oye, que yo no soy judío. Tu gente es la que te ha entregado. Y entonces Jesús sí le contesta. Efectivamente soy rey, pero no de este mundo. Soy rey. Y los que escuchan mi voz conocen la verdad, viven en la verdad. El reino de Cristo es la verdad que está en Él, que es Él y que contrasta nuestra vida. ¿Qué fiesta celebramos el día siguiente de Navidad? A ver. La Sagrada Familia. No, señor. San Esteban. Un mártir. ¿Y por qué ponen un mártir inmediatamente después de la Navidad? Vaya que nos viene aquí la Navidad y se nos chafa con un martirio. Pues con toda razón, porque se manifiesta que Cristo es signo de contradicción, porque el mal, a pesar de que ha venido Cristo, sigue existiendo y cae el primer testigo de la verdad, que es Esteban. Y con mucha sabiduría la Iglesia en la liturgia lo pone inmediatamente después para que digamos, ojo, ojo, que no se trata de tocar la pandereta solo, que las fiestas de Navidad no es el bucolismo que a veces, ay, qué bonito, la paz y tal.
Ojo, que están muriendo cristianos perseguidos por Cristo aquí y ahora. Ojo, que mirad lo que le pasa a este por decir que ve el cielo abierto y a Cristo arriba. Lapidado. Linchamiento público. Algo que no podían hacer, pero lo hicieron. ¿Y qué celebramos a los 3 días? A los santos inocentes. Ya no uno, sino una tropa de reyes que entran en el cielo, como dice un himno precioso, los niños que alcanzan la realeza. Inocentes, cuando nos escandaliza lo que pasa hoy en el mundo, inocentes, claro. Niños esclavos, la trata de niños. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Va a quedar eso sin juicio? Yo no sé cuál será, gracias a Dios, no lo sé, ni quiero saberlo. No sé. Pero que hay juicio, y que Cristo no ha venido a pintarnos un mundo de rosas y de tiempo de la decisión, de la crisis, porque el mundo entra en crisis cuando aparece la verdad. Muchos la cogen y se salvan. Bienaventurados vosotros, dice Jesús a sus contemporáneos, que veis lo que estáis viendo, oís lo que estáis oyendo, lo que vuestros patriarcas y profetas quisieron ver y no bienaventurados. Y nosotros, en pleno siglo XXI, bienaventurados, somos todos una panda de pobres, aquí todos, y de pecadores, aquí no se salva nadie. Vamos, estamos salvados todos, pero decir yo no he pecado, a mí Cristo no me libera de nada, te estás juzgando tú solito. Esta contradicción tan tremenda que aparece en la liturgia de la Navidad nos pone de manifiesto que Cristo entra en la historia para sanar el pecado de origen. Bendita culpa que nos trae tan redentor, cantamos en Pascua, y para decir, atención, vivid como corresponde. ¿Cuál era la segunda lectura del primer domingo de Adviento? El texto de Pablo, que también piensa en la segunda venida y dice, manteneos firmes, santos e irreprochables, manteneos de pie, ante el Cristo que viene. En nuestra catedral de Segovia hemos tenido la suerte de que han colocado esa vidriera tan bonita en la fachada principal de la catedral del Cristo, Majestad, que viene con el Padre, que está detrás de él, y los muertos están resucitando hacia él. Estas dos venidas superpuestas nos recuerdan que Jesús, además de la misericordia, de la bondad y del perdón, trae la justicia. Y son inseparables, porque nos gusta mucho hablar de misericordia y de bondad, nos gusta muchísimo, y hay que hablar. Pero hablamos muy poco de justicia. Y si vamos al Evangelio, tenemos las bellísimas parábolas de la misericordia en el evangelista Lucas, pero tenemos las parábolas de juicio tan abundantes o más que las de la misericordia. ¿Son compatibles? ¿O estas del juicio son para asustar? Cuando dice Cristo, aquellos que llaman a la puerta y dicen, oye, que nosotros te vimos, comimos contigo, estuvimos paseando por las mismas calles de Nazaret, tal, y les dice, os aseguro, no os conozco, sois hijos de la iniquidad. ¿Eso está dicho en serio o en broma? Entran en la casa, entran al banquete y descubre a uno que no tiene, menos mal, solo es uno. O sea, no nos podemos quejar que Jesucristo es muy benévolo. En ese sentido, en la parábola dice, oye tú, ¿dónde está el traje de fiesta?
No, no se lo había puesto. Echadlo fuera del banquete. ¿Y las vírgenes necias? Que se salen en esos 7 días que iban a buscar al esposo y no llevan aceite. ¿Qué les pasa? Que piden aceite, las listas no se lo dan, dicen, no, a ver si nos quedamos nosotras sin aceite. Poca solidaridad tuvieron, desde luego, pero es que pensaron, ¿y qué pasa si luego nos quedamos todas sin entrar en la boda? Pues llegaron y la puerta cerrada. ¿Por qué nos enseña Cristo esta verdad? Porque es un maestro que advierte del peligro que tenemos tú y yo. Yo esto me lo explico a mí, Yo sé que Cristo me ha amado con un amor infinito, pero también sé que un día tendré que ponerme ante Él, decirle, aquí está este pobre siervo, perdóname, y sé que no me faltará la misericordia, pero también me pedirá cuentas. Por eso la Iglesia no puede olvidar que este Cristo que viene ahora en la mansedumbre y en la humildad de nuestra carne es el Rey que juzgará a todas las naciones. Hablar de decisión por Cristo y de opción por Cristo es poner al Señor en el centro de nuestra vida con toda sinceridad, para decirle que es mi Redentor, mi Redentor vive, está vivo, y que yo me tengo que revestir de sus entrañas de misericordia, revestirme de Cristo. El vestido que aparece tanto en el libro del Apocalipsis, venían vestidos con sus túnicas lavadas en la sangre del Cordero. A Jesús mismo se le presenta en el Apocalipsis montado en un caballo blanco, es una imagen preciosa, que viene triunfante y cuya túnica estaba teñida de sangre. Esa sangre, que es también la sangre, insisto, de los inocentes, de los mártires, de los bienaventurados que sufren persecución por la justicia, esa sangre no quedará sin recompensa, ni sin juicio, ni sin juicio. Y en la medida en que Dios sabe, y solo Él sabe, Jesús es la palabra última y definitiva sobre el bien y sobre el mal. Por eso, queridos hermanos, yo os invito en esta oración que hagáis, que os pongáis delante del Señor para agradecerle todo lo que somos. Como dice San Pablo de los cristianos, lo tenemos todo. Dios nos ha dado todo. Ha sido un derroche de su misericordia. Pero hay una respuesta que es la respuesta del amor que no debemos olvidar. Y es lo que viene a decir este texto de la primera carta de Tesalonicenses, que es el texto que se leía el primer domingo de Adviento, pero ampliado porque en la liturgia leímos solamente un trozo de este texto. Pero lo leo entero, es 1 Tesalonicenses 3:12 al 4:2. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. Pues comportaos así y seguid adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor vengará todo esto, como ya os dijimos y os aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Y acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros. Qué texto tan bonito, sobre todo por esa mano de pastor que tiene San Pablo, porque primero recuerda todo lo que tenemos, lo recuerda todo. Al final termina haciendo un elogio de la Iglesia, que ojalá se pudiera hacer de la nuestra. Yo no necesito enseñaros cómo amaros, dice San Pablo, con qué bondad lo dice, ¿no? Porque Dios os ha enseñado a amaros unos a otros. ¿Es esto verdad? Nos amamos, hemos aprendido a amarnos unos a otros, sin recelos, sin envidias, sin críticas, con bondad. ¿Nos amamos así? Y en esa especie de círculo que hace San Pablo, introduce la llamada a lo que decía antes que es el Adviento, la llamada a la santidad. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, para que cuando llegue os presentéis santos e irreprochables en el amor. Pues que Dios os ilumine en este tiempo de rato de oración. Si esto no os sirve, podéis coger cualquier cosa que os sirva de vuestra vida interior, de vuestra vida espiritual, pero sí es bueno que hagamos toda esta oración mirando a Cristo delante de nosotros, contemplándole a Él, contemplándole, y dejadnos juzgar como Él. Por Él, perdón. Dejadnos juzgar por Él, porque es quien mejor nos conoce, quien nos ha redimido y el que mejor puede darnos la solución a esos problemas que buscamos de nuestra propia vida espiritual, el que mejor nos conducirá como buen pastor.